con sigma de fluencia. Si el valor prevaleciente es un valor alto de compresión, que le llamo sigma 2, porque ya siendo vamos a eliminar este intermedio, entonces no vamos a andar con sigma 1 y sigma 3, sino que decimos a la derecha, el máximo a la derecha sigma 1, el máximo a la izquierda sigma 2, decimos que sigma 1 si es menor que sigma 2, comparo el sigma 2 con el sigma de fluencia. ¿Sí? Como el ensayo de tracción o de compresión lleva el signo más menos. Por lo tanto, si yo paso dividiendo sigma 1 sobre sigma de fluencia, hago este cociente, y acá también me queda que la relación entre el valor que yo obtuve de ensayo, sigma 1, referido al sigma de fluencia del material, es más menos 1. El diagrama este se llama diagrama de Westergaard, algunos lo ponen con doble A, otros ponen la A con 2 puntitos arriba, y nos dice que sobre un par de ejes, sigma 1 sobre sigma de fluencia, sigma 2 sobre sigma de fluencia, si yo represento estos diagramas, me va a quedar un cuadrado centrado, que pasa por 1 y por menos 1. Esta sería la representación gráfica de la máxima tensión principal o la teoría de rotura de Rankine. Este tipo de demostración conduce a buenos resultados para materiales que no tienen fluencia, como son los materiales frágiles. Los materiales frágiles llegan a un punto y se rompen. ¿Por qué es eso? Porque en la teoría, miren, la teoría es general, la teoría dice cuando pasa tal cosa. Ahora, cuando nosotros decimos para todos los casos, menos cuando tenemos, ya no es tan general, porque ya tenemos alguna otra acepción. Y eso es lo que pasa en esta teoría y que por eso se dejó de usar la teoría de la máxima de Rankine. Porque si el estado es cualquiera, ¿cierto? Ese estado cualquiera que hemos dibujado acá, un estado cualquiera sería este, ¿ven? Que tengo sigma 1 acá, la intermedia estaría acá, y el otro extremo sería sigma 2. ¿Qué tipo de solicitación es esta? Donde yo tengo tau, sigma 1 y sigma 2 de igual valor. ¿En qué situación se da ese diagrama de tensiones normales y tangenciales? ¿Cuándo tenemos este tipo de diagrama? Se llamaba estado de resbalamiento puro. Acá lo dice. ¿Cuándo era resbalamiento puro? Cuando teníamos un eje sometido a momento torsor. Si yo tengo un eje sometido a momento torsor, la tensión tangencial máxima que se produce sobre la circunferencia era momento torsor por radio sobre JP. Esa tensión tangencial es la única que actúa. Entonces, cuando yo hago mi diagrama, digo, el único valor que tengo es tau. Y no tengo tensiones normales. Cuando dibujo el círculo de Moore, me queda que sigma 1 es igual en valor absoluto a sigma 2, es igual a tau, y nosotros vemos que en la práctica, cuando hacemos un ejercicio, el tau de fluencia no es igual al sigma de fluencia, sino que es un valor mucho menor. Cuando analizamos el valor de tau de fluencia referido al sigma de fluencia, este valor es mucho menor, y entonces esta teoría no sería aplicable, por ejemplo, para el caso de corte, debido a momento torsor. Entonces esta teoría se verifica para un estado de tracción simple, pero para un estado plano, el de resbalamiento puro, donde sigma 2 es igual a sigma 1 igual a todos a sigma de fluencia, vemos que el tau de fluencia debería ser igual, ¿ven? Al sigma de fluencia, sin embargo, el sigma de fluencia es un valor mucho mayor. Bueno, pero graficado acá, ¿qué haríamos nosotros? No sé si tengo un ejemplo. Sí, tengo un ejemplo. Lo que hago es calcular para un estado triple cualquiera, a ver si se entiende la mecánica, para un estado triple cualquiera espacial, calculo eventualmente sigma 1, sigma 2 o sigma 3, si conozco o puedo hacer las simplificaciones correspondientes, calculo solamente sigma 1 y sigma 2, y lo que hago después es, una vez que obtuve el valor sigma 1 y sigma 2, lo divido por sigma de fluencia. ¿Qué va a pasar si el sigma 1 es menor que el sigma de fluencia? Sobre esta línea, ¿qué va a pasar? Por ejemplo, 8 sobre 10.
me va a dar 0,8. 0,8, ¿dónde estaría? Si acá es el 0 y acá es la recta de 1, 0,8 sería un valor por acá. ¿Están de acuerdo? ¿Cómo se procede? Tendría un valor por acá, un puntito por acá. Por decir algo, ¿no? Y en compresión, supongamos que esta fuera compresión o no, lo que ustedes quieran, digo, bueno, 0,7, entonces tendría un valor 0,7 acá. Bien, entonces cuando yo compongo estas dos coordenadas, diría que el punto de funcionamiento de mi elemento va a estar ubicado en ese lugar. Y entonces pregunto, si el punto de funcionamiento de mi elemento estructural está en ese punto, ¿el elemento va a romper o no va a romper? ¿Qué les parece? No, no va a romper. Claro, va a romper cuando o el sigma 1 o el sigma 2 estén por encima del valor de sigma de influencia. En este Tendría caso no. que dar un valor mayor a 1, ¿no? Correcto. Tendría que gráficamente, para eso es el diagrama de Westergaard, tendría que haber un punto fuera del cuadradito. ¿Correcto? Entonces, si el punto sigma 1 sobre sigma de influencia versus sigma 2 sobre cae dentro del cuadradito, el elemento, estamos seguros que aplicando esta teoría de rotura, no va a romper. ¿Qué pasa si el punto de funcionamiento ahora, por decir algo, estuviera acá? ¿Va a romper o no va a romper? ¿Qué les parece? Con el mismo concepto de antes, ¿no? Para obtener ese punto tengo que tener un sigma 1 menor que sigma de influencia y un sigma 2 menor que sigma de influencia. Lo único que cambia es extracción o compresión. Está dentro del cuadradito. ¿Rompería o no rompería? ¿Qué les parece? No rompería. No. Ni a palos. No rompe. Siempre que caiga en el contorno o dentro de, no rompe. ¿Qué pasa si ahora estoy en el ángulo, acá en el vértice, acá abajo? Ahí. ¿Rompe o no rompe? De acuerdo a esta teoría de rotura, ¿no? Después vamos a ver que por ahí ese punto rompe para otra teoría de rotura. ¿Rompe o no rompe? ¿Es interno o tangente al cuadradito o no rompe? ¿Rompe o no rompe? No, no rompe. Bien, para este punto acá afuera, Ahí sí. bien. Mi pregunta ahora es, dejando de lado estos dos, ¿qué diferencia hay? ¿Qué diferencia hay entre este punto que está acá, el rojito, y el negro? En los dos casos, puedo garantizar que el elemento sometido a ese estado de cargas de cualquier tipo, en cualquier punto, que me producen una tensión sigma 1 y sigma 2, no va a romper. ¿Cuál es la diferencia entre este punto y este punto rojo? Que en una el sigma es mucho más chico que el sigma de influencia y el otro es más cercano. Perfecto. La pregunta es, ¿qué diferencia hay en cuanto a si va a romper o no va a romper el elemento? Uno es de compresión, el otro es de acción, no importa. Lo importante es que en ambos dos casos no rompe. Si ustedes tuvieran que diseñar un elemento, ¿cuál sería, por decirlo de alguna manera, el punto de funcionamiento óptimo para su mecanismo? ¿Que estuviéramos en el punto negro o en el punto rojo? El punto rojo. ¿Por qué? Correcto. ¿Por qué el punto rojo? Porque no es tan jugado. Exactamente. En el idioma español estamos de acuerdo, no están jugados. La frontera es la línea roja, el cuadradito. Si me paso, rompe. En el punto negro estoy en el límite.
cualquier imperfección, cualquier cosa que no haya calculado, me rompe. En cambio, cerca de la intersección de los ejes coordenados, estoy lejísimos de las zonas de roturas. Y eso, en palabra en castellano más jugado, ¿qué quiere decir que el punto rojo? ¿Qué tiene el punto rojo sobre el punto negro? ¿Qué tiene este punto respecto de este punto? Estamos en el límite del abismo, acá estamos súper confiados. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre los dos puntos? El precio. No, porque tiene que ver con cómo se producen las tensiones. En un estado de carga me produce una situación de tensiones, en el otro me produce... Si los dos me sirven, ¿correcto? Lo que tiene que ver es con la seguridad. O sea, estoy mucho más seguro con este punto acá que con este punto acá. Por lo tanto, este punto tiene un mayor coeficiente de seguridad, tiene un factor de seguridad mucho más grande que el que está próximo al borde, que es la zona de colapso. ¿Se entiende? Por ahí tengo un punto acá, viene acá, y bueno, desde el punto de las tensiones de compresión 2, estoy lejísimos, estoy en el medio, pero con respecto a esta tensión, cualquier desfasaje me produciría la rotura. ¿Ya? Entonces, todos los puntos interiores y del contorno me garantizan, entre comillas, la no rotura del elemento. Ahora, cuanto más cerca esté del centro y más alejado de los bordes, más del lado de la seguridad estoy. ¿Se entendió? Bien, vuelvo a reiterar que este diagrama, esta teoría, que es la introductoria, no se usó tanto o no se usa tanto por el hecho de que no presenta los datos predictivos, ¿sí? Uno hace un ensayo y dice esto va a romper cuando la tensión 1 llegue a tal, y por ahí se rompe antes porque tiene como limitante que tengo que aclarar el estado de cargas al cual lo puedo colocar. Acá tengo un eje, fíjense, justamente sometido a torsión, dice determinar el radio, ¿sí? Sabiendo que el sigma de fluencia es 200 megapascales, ese es el límite de fluencia, ¿sí? Y el momento torsor 400 kilonewton. ¿De dónde saco el valor de sigma de fluencia? Porque acá yo tenía un estado triple, a ver si no nos perdimos en el razonamiento. Yo tenía sigma 1, sigma 2, sigma 3, elimino la sigma 2, digo, bueno, sigma 1, sigma 2. Calculo, porque es flexo-torsión, torsión con compresión, axil con normal. ¿Está? Por lo que sé, yo calculo sigma 1 y sigma 2. Y lo comparo esos dos valores con el sigma de fluencia. ¿Y el sigma de fluencia dónde lo saqué? Porque el 1 y el 2 lo calculo. ¿Y el de fluencia? ¿De dónde sale? Es un ensayo. ¿El ensayo de tracción? Acá está la definición. El ensayo de tracción, justamente hago el ensayo de tracción para saber cuál es el sigma de fluencia del material. Después calculo sigma 1, sigma 2, sigma 3, sigma 1, sigma 3, sigma 1, sigma 2, como quieran llamarlo, y comparo con el sigma de fluencia. Entonces acá tengo un eje que hice el ensayo, la probé y me dio sigma de fluencia, 200 megapascales. El momento torsor que le voy a aplicar es 40 kN por metro. ¿Está? Torsión, fórmula de torsión, tensión tangencial máxima en cualquier punto de la corona, ¿correcto? Momento torsor por R sobre JP, 2 momentos torsor pi por radio al cubo. Por hipótesis, la teoría de rotura dice que sigma 1 tiene que ser igual a menos sigma 2, tiene que ser igual a sigma de fluencia, tiene que ser a tau. Este es nuestro diagrama. El valor de tau sale de acá, 400 kN por metro por el radio que no conozco, y JP, pi por diámetro de la cuarta sobre 32, o pi por radio de la cuarta. Hago el despeje y fíjense que pongo todo en función del radio, porque mi pregunta es determinar el radio. Digo que como máximo, a ver si se entiende el concepto. ¿Cuánto puede alcanzar como máximo el valor de tau máximo? Yo quiero sacar el valor de R. Conozco pi, conozco momento torsor, tengo una sola ecuación, una sola incógnita. ¿Cuánto puedo valer como máximo tau máximo? ¿Cuánto puedo valer como máximo tau máximo? Sigma de fluencia. Correcto, acá está, ¿ven?
sigma de fluencia, ¿sí? Que coincide con el sigma 1, hice el ensayo, sé cuánto vale, 200 megapascales, reemplazo, y me da que el radio es 10,83. Valor de radio que cumple con la teoría de referencia, ya que si yo coloco 10,83 en esta expresión, me da que la tensión principal 1 es menor que la tensión de fluencia. Un valor menor o igual a 1, por lo tanto, con 10,83 sería el radio que me permitiría asegurar que para un material que tiene sigma de fluencia de 200 megapascales y que yo le aplico 400 newton por metro, si hago el radio de 10,83, nadie hace un radio de 10,83, lo hacen de 11 centímetros, puedo garantizar que no se va a romper. ¿Correcto? Este es un ejemplo de aplicación de cómo, mediante una teoría de rotura, dimensiono un elemento estructural para saber cuánto vale el radio. Bien. La segunda teoría de rotura que tenemos para hoy es la que utilizamos para piezas específicamente sometidas a tensiones de corte, llamada teoría de la máxima tensión de corte o teoría de Guest. Acá también llevo una diéresis, Guest. Y dice que la rotura de un punto, ¿ven? Antes decía la deformación plástica, ahora dice la rotura o el inicio de la fluencia, ¿tá? Son todos subterfugios. La rotura de un punto de un solo insolitado por un estado, cualquiera de tensiones, comienza cuando la máxima tensión de corte en el punto considerado sometido en estado cualquiera de tensiones alcanza un valor igual al de la tensión de corte que ocurre en un ensayo de tracción simple. Bueno, para un estado triple teníamos las tres circunferencias, ¿se acuerdan? Y las tensiones tangenciales valían sigma 1 menos sigma 2, les dibujo en el aire, ¿no? La primera, la segunda, la tercera circunferencia, a ver si por acá la tengo. Tengo sigma 1, sigma, esto puede estar en cualquier lado, ¿no? Sigma 3, este valor es sigma 1 menos sigma 2 sobre 2. Este valor es sigma 2 menos sigma 3 sobre 2. Y la máxima, sigma 1 menos sigma 3 o sigma 2, como quieran llamarla, sobre 2. Acá están las fórmulas matemáticas de cuánto vale cada una. Y tengo que comparar esos valores con el valor de la máxima tensión de corte que ocurre en un ensayo de tracción simple. ¿Cuánto vale la máxima tensión en un ensayo de solicitación axial? ¿Cuánto vale la máxima tensión tangencial? ¿Cuánto vale? Tengo un eje, empiezo a cargar la probeta, cuando llego a la fluencia tengo ese valor. Ese valor es sigma de fluencia. Bueno, sigma de fluencia lo pongo ahí, por lo tanto, si ese sigma de fluencia, ¿sí? Si ese valor es sigma de fluencia, este valor, sigma 1, sigma de fluencia, el mismo que el anterior, ¿cuánto vale la máxima tensión tangencial? Sigma de fluencia sobre 2. Absolutamente de acuerdo con usted, caballero, gracias por el aporte. Este valor está a máxima y obviamente vale sigma de fluencia sobre 2, que está acá abajo. Y entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que comparar estas tres con esta. Esto es lo que pasa para un estado triple cualquiera. ¿Cuánto vale la máxima tensión de corte para un estado triple cualquiera versus la máxima tensión de corte que ocurre en un ensayo de tracción simple? ¿Qué va a pasar cuando estemos en esta situación? ¿Cuál va a ser la máxima? De las tres tensiones tangenciales para un estado triple cualquiera, ¿cuál les parece que es la máxima? La última. Esta. ¿Correcto? ¿Sí? Por lo tanto, podemos decir que el valor intermedio lo eliminamos, ¿sí? Y nos va a quedar solamente la de la circunferencia mayor. ¿Sí o no? Sí. Bien. Esto, señorita, tiene una pequeña trampa. Y es la siguiente.
el estado que estamos analizando, ¿qué estado es? ¿Qué estado es? Triple. Bien. Por lo tanto, yo puedo en algunos casos eliminar una tensión. Por ejemplo, si yo tengo no sé cómo arrancar para... Ahí voy mejorando, ¿vieron? Bien. Presten un poquito de atención y fíjense lo que va a pasar. ¿Este valor cuánto vale? Sigma 1, Muy bien. El que estoy dibujando ahora, Sigma 3. sigma 3. cuando yo voy a comparar a esta que está acá, a esta, la máxima para el ensayo de tensión de formación, mi probeta, ¿con cuál la voy a comparar? ¿Con quién la tengo que comparar? Con sigma 1 menos sigma 3. Correcto, o sea, tengo que hacer un círculo de Moore por L, ¿no? ¿Así? ¿Les gusta? ¿Qué va a estar por acá? Por decir algo, ¿no? Sí. Este valor, ¿qué va a ser? Tau máximo. ¿Sí o no? Sí, sí. Y voy a decir que mi probeta no rompe si este valor de tau máximo entre sigma 1 y sigma 3 es menor o igual que este. ¿Sí o no? Sí. Bien. Fíjense lo que pasa y préstenme atención. ¿Qué pasa con sigma 1 y qué pasa con sigma 3? Tienen signos contrarios, están en distintos hemisferios. ¿Correcto? ¿Sí o no? Sí, sí. Bien. Por lo tanto, en ese caso, esta tensión máxima, yo había dibujado acá un círculo, esta tensión, a ver si se entiende primero, vamos a ver si, no sé por dónde empezar, siempre la misma historia, el huevo o la gallina, ¿no? Pero vamos a ver. Esta tensión, esta que estoy dibujando acá, ¿es una tensión tangencial máxima o no? ¿Esta es una tensión tangencial máxima? Sí, ¿Para qué plano? para sigma 1 y sigma 3 y sigma 2. Sigma 2 y sigma 3. ¿Esta es máxima? Sí, también. ¿Y esta otra? ¿Esta otra que habíamos dibujado hoy? También. También. Pero esta es la máxima, esta, a ver, presten atención, esto es muy conceptual. ¿Esta tensión es máxima en el plano 1-3 o no? Este es 1, este es 3. ¿Es la tensión tangencial máxima en el plano 1-3? Sí. Sí, Y en el triángulo curvilíneo, el triángulo curvilíneo es esto, esto y esto.
¿Cuánto vale la tensión máxima tangencial en el espacio? Acá estoy analizando un plano, ¿cierto? Acá estoy analizando otro plano. Acá estoy analizando otro plano. Ahora, para mi triángulo curvilíneo, en el espacio, ¿cuál es la mayor? ¿Esta será la mayor en el espacio? ¿Para todo el triángulo curvilíneo? ¿O no? ¿Y no sería la de 1, 3? Correcto. No hay ningún valor más grande que este. Este es el valor máximo. Este. Todas las demás son menores. Por lo tanto, cuando las tensiones principales 1, 3, 1, 2 son de distintos signos, la tensión máxima en el plano 1, 3 coincide con la tensión máxima en el espacio. Son el mismo valor. Yo digo que la tensión máxima en el plano 1, 3 vale 170 megapascales, la tensión máxima en el espacio vale 170 megapascales. ¿Correcto? Bien. Eso pasó cuando, y con esto los enganchan, eso pasó cuando las tensiones principales tenían distintos signos. ¿Qué pasa si ahora las tensiones principales tienen igual signo? ¿Las dos de tracción o las dos de compresión? ¿Las dos son de tracción o las dos de compresión? Por ejemplo, tengo esta circunferencia de Moore y después tengo esta otra, que para variar la ramo, se la más ajustada. No me tomó como circunferencia, por eso con razón me estaba jodiendo. Vamos a suponer esto. Las dos tensiones, la 1 y la 3, están del mismo lado, ¿sí o no? Esta Sí, es la sí. 1. Podría haberlo dibujado del otro lado, ¿eh? Lo podría haber dibujado por acá y es lo mismo, no pasa nada. ¿Qué pasa acá? Cuando yo tengo este tema, este sistema así, la tensión principal 1, perdón, acá me equivoqué, este tengo que eliminar, voy a eliminar este. Cuando yo tengo un estado de tensiones, no era eso lo que quería hacer. Paciencia, ahí. Este valor es sigma 1 y este valor, ¿cuánto vale? Lo que ustedes quieran, sigma 2 o sigma 3. Quiere decir que la tau máxima para un estado plano, por ejemplo, el que veíamos recién de momento torsor, este valor es tau máximo. ¿Sí o no? Sí. ¿Cuál es la tau máxima para este estado? Bueno, cuando así cuando les dan el elemento cubito y tienen una tensión en un lado y otra tensión en el otro lado, por ejemplo, tenemos así, ¿sí? Y un valor más chiquito, por decir algo, los dos iguales, ¿sí? Cuando yo dibujo el círculo Moore, pongo este primer valor que es este valor que es el sigma 2 y hago el círculo de Moore. Y entonces la pregunta es, esta tensión tangencial máxima, que la voy a llamar, obviamente, tau máxima, la voy a llamar igual que acá, ¿sí o no? La voy a llamar tau máxima, a esta la llamo tau máxima. ¿Dónde es máxima esa tensión tangencial? ¿En qué plano? ¿En qué plano?
1 y 2. Correcto. ¿Está? Si esta es la dirección 1 y esta es la dirección 2, esta es la tensión tangencial máximo en el plano 1, 2. ¿Esta tensión la tengo que comparar con la que obtuve del ensayo de fluencia? ¿Esa es la que tengo que comparar con la fluencia? Sí, porque es la máxima. Pero está cerrado porque el concepto dice que para un estado cualquiera, y un estado cualquiera de tensiones es esto, un estado triple. Quiere decir que acá tengo una sigma 3 que existe y vale 0, por lo tanto tendré que tener otra circunferencia acá, y la tensión tangencial máxima va a ser esta acá. Y entonces, cuando las tensiones normales están las dos a la derecha o las dos a la izquierda, la máxima tensión en el plano no coincide con la máxima tensión en el espacio. Tengo que poner una tensión de valor 0 y dibujar el círculo espacial. Y entonces, en el anterior dibujo, este valor lo tenía que comparar con, por ejemplo, sigma 1 a la derecha menos sigma 2 sobre 2, pero cuando las tensiones son del mismo sentido, cuando las tensiones son del mismo signo acá, va a aparecer una sigma 3 igual a 0. Entonces la voy a tener que comparar a esta con un valor que va a ser sigma 1 menos, ¿cuánto vale la sigma 3? Sigma 0. 1 sobre 2, 0. correcto. Entonces sigma 1 menos 0 sobre 2 va a ser un caso, y si fuera todo de compresión, sería la del otro lado, ¿no? Sigma 2 menos 0 sobre 2. Y entonces guarda el parche, porque le van a hacer esto en la práctica. Cuando tiene tensiones normales de igual signo, si las dos son positivas, ¿no? La tensión tangencial en el plano no coincide con la del espacio. Ahora, si la máxima está de un lado y la mínima, la máxima negativa, está del otro lado, en ese caso sí pueden garantizar que la tensión tangencial en el plano coincide con la tensión tangencial en el espacio. ¿Se entendió o quieren que repita algo? Ingeniero, ¿Sí? ¿se puede dar que las tres tensiones estén en el mismo lado, digamos? Sí, acá tenés las tres del mismo lado. Fíjate, 1, 2, 3 del mismo lado. Solo que una vale 0. Ahora, si el eje, vamos a hacer, como hace perro trampa, vamos a suponer que la 3, ¿sí? Que la tensión 3, mi eje pasará por acá. ¿Correcto? Sí, así. Sí. Bueno, ¿qué pasa ahí? Y acá elimino esta, ¿cierto? Y digo que esta tensión y esta ya es el caso espacial. Pero a vos lo que pasa es que en la representación te dan un caso plano. Si te dan así, no hay ningún drama. Esta tensión en el espacio es máxima. Pero el problema es si te dan solamente la circunferencia. ¿Correcto? Bueno, entonces esto, ven, me va a dar que mi cuadradito, ¿se acuerdan que tenemos un cuadradito? Ahora me va a dar algo así. Y ahora lo vamos a dibujar mejor, sí, pero bueno. Esta va a ser la forma que tiene, según el diagrama de Westergaard, esta recta es la recta sigma 1 sobre sigma 2 sobre sigma de fluencia. Fíjense que la tau máxima está sobre 2, ¿ven acá? ¿Ven el sobre 2 o no? Que es un medio, ¿se acuerdan que era un medio del sigma de fluencia, la tensión máxima para axil, para la probeta? ¿Cuánto valía tau máximo en el ensayo de la probeta? La probeta yo tenía así y hacía un círculo. Si esta era sigma de fluencia, sigma 1, ¿cuánto vale esto?
¿Cuánto vale tau máxima para el ensayo de tracción? Sigma de La afluencia. mitad. Sigma de influencia sobre 2. Entonces, este sobre 2 lo elimino acá, lo elimino acá, lo elimino acá y lo elimino acá. Y entonces voy a decir que tau máximo igual a sigma de influencia es sigma 1 menos sigma 2, o es sigma 1 o es sigma 2. Y eso me da este diagrama. Y ahora se los muestro. Si sigma 1 menos sigma 2, sigma de influencia, ¿sí? Voy a alcanzar la rotura, eliminé el sobre 2, sigma 2 menos sigma 3, sigma 1 menos sigma 3. Para un estado triple con 0, tengo estas posibilidades. Sigma 1 menos sigma 2, más menos el sigma de influencia, sigma 1, porque el otro valor es sigma 3 que vale 0, o sigma 2. La rotura queda definida en función de los signos de sigma 1 y sigma 2. Si yo divido esto, sigma 1 sobre menos sigma 2 sobre sigma de influencia, me queda más menos 1. Sigma 1 sobre sigma de influencia más menos 1 son los 4. A ver si la tengo acá. Acá ven. Este es el punto sigma de influencia igual a menos 1, sigma de influencia igual a más 1. Y esto es sigma 1 menos sigma 2. Y acá sigma 1 menos sigma 2 sobre sigma de influencia. ¿Sí? Acá es el menos 1 y acá el más 1. Los ejes son siempre los mismos. Bien. La explicación que les di hoy es esto. Si los signos son contrarios, la ecuación es regida por la primera ecuación. Si los signos son contrarios. Si los signos son iguales, rige la que sea mayor, sigma 1, sigma 2. Para graficar, hacemos lo mismo que hoy, pasamos por sigma de influencia. Y entonces ahora, les pregunto, ya tenemos dos teorías de rotura, en las cuales la primera era más o menos, ¿no? ¿Qué pasa con la teoría de corte o de Guest respecto de la teoría de la máxima tensión principal? ¿Son iguales? ¿Las teorías son iguales? Pregunto si las teorías son iguales. No. Bien. ¿Qué es lo que pasa? Puede ser que haya más posibilidad de romperse. ¿En dónde? A ver, por eso, eso es lo que quiero que piensen y lo traduzcamos a algún lenguaje que todos entendamos. ¿Qué es lo que estoy rayando? Una sección. Estoy rayando este elemento que es el lugar donde es válida, ¿cierto? El lugar donde es válida la teoría de Guest. ¿Sí? Sí. Teoría de Guest es esto que estoy rayando en naranja. ¿Están de acuerdo o no? Esta es la teoría de Guest. En esta sección que estoy rayando, todo lo que está dentro del naranjado es válida la teoría de Guest. Fuera de eso no es válido. Por lo tanto, ¿qué conclusión sacan ustedes? ¿Son iguales, no son iguales? ¿Me conviene una, me conviene la otra? ¿Qué les parece? Por ejemplo, ya que no lo ven, ¿qué pasa si yo tomo un punto, sigma 1 sobre sigma 2, sigma influencia, y tomo un punto acá? Eso debería haber sido un punto. ¿Qué les parece? ¿Rompe por la teoría de Guest o no? No, no. ¿Y por la teoría de Rankine? Tampoco. Bien. ¿Este punto? Sí. Así Rompe. que, Ahí rompen ¿por los dos. cuál? Bien. Por ambas. ¿Y este? Por los dos. ¿Y este? ¿Y este? Ahí solo el de Guest. Solo por... ¿Qué es solo el de Guest? Decímelo en castellano. ¿Rompe por Guest o no rompe por Guest?
Sí, rompe. ¿Sí? ¿Y por Rankine? No. No. Y entonces, No, ¿cómo ahí es la no. teoría? ¿Cómo es la teoría de Gas respecto a la Rankine? Más precisa. Más segura. No, ni precisa no. ¿Más que? La otra no entendí la palabra. Más ¿Más? segura. Eso, más segura. Está más del lado de la seguridad. Valores que romperían por Guest no rompen por Rankine. Quiere decir que Guest, como mínimo, es más conservadora, es más prudente. Sugiere que el equilibrio entre sigma 1 y sigma 2 no es tan amplio, que está más acotado. ¿Entiendes? De esa manera se trabaja Profe, y ahí con Gas entonces, ¿cuál conviene? y depende de la solicitación, depende del material. ¿Correcto? Esta Ah, teoría se anda muy bien para materiales dúctiles donde son preeminentes las tensiones tangenciales por corte o por torsión. ¿Correcto? Pero vuelvo a reiterar, excede la decisión de cuál usar o por qué sale fuera del alcance de la materia. Después van a ver, sobre todo en, no me acuerdo qué materia de quinto año, que permanentemente usan estas dos, más sobre todo el lado de la máxima registración. Pero si yo graficara en función de que o sigma 1 o sigma 3 valen 0, ¿cierto? O sea, esto que dijimos recién acá, si están de distintos lados, estas si están del mismo lado, y gráfico me da que este es mi diagrama de Westergaard. Bien, la tercera y última es la teoría de la máxima energía de distorsión, que es la más usada, porque es la más general, y que se llama de Huber-Henke-Von Mises. Bueno, acá tiene un ejemplo del ensayo de tracción, sacamos sigma influencia. ¿Cuál sería el valor máximo que puede tomar? ¿Ven? Yo tengo sigma X, sigma Y, sigma 1, sigma 2. ¿Sí? Tengo sigma 1, tengo sigma 2 de distintos signos, quiere decir que la tensión máxima ya va a coincidir la del plano con la del espacio, porque el otro valor está acá. ¿Cuál puede ser el máximo valor de sigma X para que no rompa según esta teoría? Acá tienen las tensiones 2 megapascales. ¿Esta tensión 2 megapascales es una tensión principal o no? ¿No? ¿Por qué no? Sí es porque no tiene asociada. No, tiene razón No. Abril. No es Tiene porque tiene una tiene tensión tau. tangencial acá que yo no la dibujé, porque las tensiones tangenciales concurren o se alejan. Teoría de Mercosur quiere decir que esta no es principal. Esta es esta, que vale 2. Acá está el 2, ¿ven? Este vale 2. ¿Sí o no? ¿Cuánto vale tau? 5. Quiere decir que 5. tengo este punto. Hasta ahora tengo solo esto. No sé con qué inclinación cruzar porque no sé cuánto vale sigma X. Sé que tiene que valer 5, pero no sé dónde porque ni siquiera tengo el círculo de Moore. Bueno, pero yo sé que tau máximo de la expresión sigma 1, 2 es igual a sigma X más sigma Y sobre 2 más menos la raíz cuadrada de sigma X menos sigma Y sobre 2 al cuadrado menos tau XY. Sé que esa raíz es el valor de tau máximo y la raíz es el radio. Y el radio valía esto, sigma X menos sigma Y sobre 2 más tau. Y ese tiene que ser como máximo el valor de tau máximo. Y tau máximo valía como máximo en el ensayo sigma influencia sobre 2, quiere decir que esto vale 8. Y entonces, reemplazando acá por 8, saco dos valores, ¿ven? Saco uno que para 8 me da sigma X 14,49 pascales y 10, menos 10,49 porque me podría dar dado que la tensión sigma X estuviera de este lado, resulta de lo cual me da que sigma 1, bueno, esos valores ustedes lo ven. Pero digamos, esta es otra fórmula de cuánto sería la tensión normal en una cara para un plano, sabiendo que la teoría de rotura que rige este proceso es la de Guest. Y así les van a dar un montón de ejercicios similares a este. Acá tengo los valores de sigma 1, 2, y lo que hago acá es graficar y poner en evidencia 1645 y 0,245 megapascales. ¿Sí? Que divididos el sigma de fluencia, 16, ¿ven? ¿Qué pasaría acá? 0,245 dividido 16, no. ¿Y acá? ¿Rompe o no rompe? 16,245 dividido 16, ¿cuánto les da?
Recuerden que tenía que comparar. Mayor a 1. Sí. ¿Cuánto mayor? 1,01. O sea, y la tolerancia en ingeniería es del 5%, puede decir que con estos valores, que son de redondeo, de última digo que sigma X en vez de valer 14,49 vale 14 y listo, por redondear. Pero no hace falta. La tolerancia es del 5%. Bueno, acá tenemos cómo sería el estado para un lado, para el otro lado. Esto está desplazado, está bien acá, pero básicamente ahí tienen todo el ejercicio resuelto. Lo van a volver a hacer en la práctica, aparentemente. Y por último, la que más van a usar, la que más habitualmente se les va a pedir, que es la de Huber-Henke von Mises. Así se la conoce. Más que como energía de máxima distorsión, se la llama Huber-Henke von Mises. Y lo que compara es la energía de distorsión. Y entonces dice que la ruptura de un punto, el inicio de la afluencia, el comienzo de la plastificación, 1000 formas de decir lo mismo, donde se empieza a romper, de un punto solicitado por un estado cualquiera de tensiones espacial, comienza cuando la máxima energía de distorsión por unidad de volumen, acá lo que tenemos que tener en cuenta es que es por unidad de volumen, en un punto considerado, alcanza un valor igual a la energía de distorsión de un ensayo de tracción simple cuando se alcanza el límite de fluencia. O sea, lo que hago es evaluar la energía de distorsión para un estado triple cualquiera en un punto y lo comparo con la energía de distorsión almacenada desde el inicio del ensayo de tracción de formación hasta alcanzar el límite de fluencia. ¿Tá? La energía que almacenó cuando llegó al límite de fluencia la comparo con la del estado triple. Bueno, para un estado triple, ¿sí? Este es el valor de la máxima energía de distorsión en función de las tensiones principales, y para el ensayo de tracción simple de la probeta, esta es la energía 1 más mu. ¿Se acuerdan que era mu? ¿Alguien sabe que era mu o no? ¿O ni mu? ¿Qué era mu? Esta es la energía. Coeficiente de Poisson. Poisson, correcto, que valía entre 0,3 y 0,33. Bien. Si igualamos esta expresión con esta y después a esta, obviamente el valor intermedio no nos va a servir, entonces dejamos en función de sigma 1 y sigma 2 o sigma 1 y sigma 3, a ver, elimina sigma 3, digamos, como valor intermedio, ¿sí? En el estado plano nos queda esto, y desarrollando y simplificando y dividiendo nos queda que esta es la expresión de Huber-Henke von Mises. La tensión 1 al cuadrado más la tensión 2 al cuadrado, la principal 1 más la principal 2, menos el producto de las dos tiene que ser menor o igual que el sigma del fluencia al cuadrado, y esta expresión es una elipse, que es esta elipse que está acá. Fíjense que acá, si yo cierro el cuadrado, tendría el arranquín. Si uno este lado con este lado y este lado con este lado, tendría la de Guest, y acá tendría la fórmula de Huber-Henke von Mises. Divido todo por sigma de influencia al cuadrado, no se hace en general, pero puede ser otra forma de dibujarlo, y nos queda sobre sigma de influencia al cuadrado igual a menor o igual que 1, tiene que dar esa expresión. ¿Qué hago? Lo mismo. Tengo un problema de cualquier índole o naturaleza. Acá tengo un par de ejemplos después para mostrarles. Calculo sigma 1, calculo sigma 2 del ensayo de la energía almacenada. La energía almacenada en función de cuando llegaba al sigma de influencia, donde se me fue la transparencia. Acá, ¿ven? Dice cuando la energía almacenada cuando llegó al límite de influencia. Bueno, cuando llegué al límite de influencia tengo el límite de influencia. E es la tangente del ángulo alfa, porque es la pendiente, porque es el módulo de elasticidad, y mu es el coeficiente de Poisson. Con esta puentita ya tengo este valor. Bueno, en definitiva me va a quedar esto, de comparar las energías almacenadas. Siempre, obviamente, me va a quedar todas, en todas las ecuaciones, en función de sigma 1, sigma 2 y sigma de influencia, y me va a quedar esta elipse. Bien, lo mismo de siempre, si el punto cae en el contorno o adentro, podemos asegurar que no rompe. Si cae fuera, seguramente que rompe. Caso de cuerpos sometidos a guerra por presión hidrostática, no se rompen porque no hay fluencia. Eso ya lo hemos visto. No hay energía de distorsión. Está tan comprimida una piedra en el fondo del mar que no tiene planos de corte. Son todas tensiones principales, por lo tanto, es un poco bla bla. Ya a esta altura de la circunstancia no nos vamos a detener mucho en esto.
Pero en el caso que si las tres tensiones son principales, el diagrama del círculo humor, si sigma 1 es igual a sigma 2, es un punto, y si es un punto no hay círculo humor, y si no hay círculo humor quiere decir que no hay tensiones tangenciales en ningún plano. Eso es más o menos lo que dice acá. Y acá tenemos un ejemplo de tener la máxima energía de extensión, un eje hueco, sometido a flexo-torsión, todavía no vemos flexo-torsión, pero estas serían las condiciones, y para un caso verifica, y si tomamos, creo que para Guest, no verificaba. Otro ejemplo, ven, sale del gráfico, no verifica. Todo eso lo pueden mirar, observar, no tiene ningún secreto de nada. ¿Sí? Bien, con eso damos por terminado la teoría de roturas, y en 5 minutos continuamos con solitación por flexotorsión. Un recrédito y seguimos.
Bien, continuamos. Vamos a abordar el penúltimo tema, que es la solicitación por flexotorsión. ¿Se acuerdan que cuando tenemos un sólido de revolución y lo separamos de la mitad derecha para la mitad izquierda, las tensiones se transmitían punto a punto, y del resultado de trasladar esa tensión por área, fuerza, al baricentro, nos podían aparecer un momento resultante del lado derecho y una fuerza del lado derecho. En el caso de que en principio no tengamos la fuerza, que solamente restituimos el equilibrio con un momento oblicuo, vamos a decir que estamos hablando de flexotorsión. Entonces, flexotorsión es al reducir el baricentro de las secciones que actúan a uno u otro lado de la sección, se producen dos pares que son opuestos y cuyos vectores tienen una inclinación oblicua, están oblicuos en el espacio. Lo que hacemos es proyectarlos sobre una dirección perpendicular a la sección, lo que nos va a generar la torsión, y el momento proyectado sobre la sección nos va a dar un momento flector. ¿Cuáles eran las posibilidades de concurrencia del momento flector? ¿Qué podía pasar con ese vector momento flector una vez que yo lo proyectaba sobre la sección? ¿Qué podía pasar? ¿Con quién podía o no coincidir el vector momento flector? Su línea de fuerza, digamos. Se relaciona con la tensión tangencial. Pero el momento flector tiene una traza, ¿cierto? La traza es la perpendicular. Si esta es mi sección, este es el plano que contiene el momento flector, ¿sí? Al momento, su representación vectorial era este vector, que en este caso es este momento. ¿Qué podía pasar con ese vector, con esta línea de fuerza? Con la línea de fuerza, ¿qué podía pasar? ¿Coincidir o no con el eje neutro? No, con los ejes principales de inercia. El eje neutro es el lugar donde las tensiones van al cero. Si la línea de fuerza coincide con alguno de los dos ejes principales de inercia, se llamaba flexión pura normal o flexión simple. Y si la línea de fuerza no coincide con los ejes principales de inercia, se llamaba flexión oblicua. ¿Correcto? Entonces, básicamente tenemos esa posibilidad. La torsión siempre va a ser torsión. Bien, este mecanismo de flexotorsión se aplica específicamente para ejes de transmisión de potencia o para árboles. La diferencia entre un eje y un árbol es que el eje solamente actúa flexotorsión y el árbol es flexotorsión con normal. Por ejemplo, el eje de un barco. El eje de un barco tiene un motor que le produce torsión, tiene un peso propio que le genera flexión y tiene una hélice que le produce un empuje gracias al cual el barco se desplaza. Por lo tanto, el tema flexotorsión se estudia única y específicamente en secciones circulares, sean estas macizas o huecas. Lo que tenemos que encontrar es una fórmula que nos permita definir los valores por debajo de los admisibles y que necesariamente vamos a tener que recurrir a la expresión del círculo de Moore y evidentemente a la expresión sigma 1, 2 igual a sigma x más sigma y sobre 2. ¿Por qué? Porque tenemos que mezclar tensiones tangenciales producidas por el momento torsor con tensiones normales producidas por el momento y a posteriori por el momento y el esfuerzo axial. Bueno, lo que hacemos básicamente es tomamos un elemento, ¿cierto? Que está en el plano de la sección, actuando un momento torsor máximo,
Y en un plano que tiene esta línea de fuerza, va a aparecer un momento flector. Si yo analizo desde el punto de vista de la torsión, ¿dónde voy a tener, en función de la torsión, un punto de máxima solicitación? ¿En qué parte de la circunferencia? ¿Qué les parece? Si yo tengo un elemento circular y le aplico un momento torsor, la tensión tangencial máxima era momento torsor por R sobre JP. ¿Dónde va a estar ese punto de máxima tensión? El momento torsor es constante. JP, pi por diámetro a la cuarta sobre 32, es constante. ¿Dónde va a estar el punto de máxima solicitación? En el punto más alejado, el valor de radio sería. Correcto, o sea, sobre la circunferencia. ¿Sí o no? O sea, un punto acá, sobre la capa superior. Y si después a ese mismo cilindro le aplico un momento flector de manera que esto, ¿cierto?, se traccione del lado de afuera, se comprima del lado de adentro, ¿dónde va a estar el máximo valor de la tensión sigma? Y la expresión de sigma era momento flector por I sobre JN. Y era la distancia más alejada del eje neutro. Por lo tanto, ¿dónde va a estar ese punto? En la superficie, digamos, del cilindro. Correcto. Por lo tanto, voy a tener un diagrama de tensiones tangenciales que me dicen que es máximo en la circunferencia y un diagrama de tensiones normales, sigma, producidas por el momento flector, también en la fibra más alejada. De resultas de lo cual, ¿qué va a pasar? Va a haber un punto característico donde yo pueda superponer estos dos efectos, la máxima tangencial con la máxima normal. Después habrá infinitos puntos en los cuales tengamos para toda la superficie tau constante, para puntos interiores voy a tener menos valores. En el centro acá, ¿qué voy a tener? 0 tensión tangencial, 0 tensión normal, ¿sí? Y digamos, recorriendo el interior de la sección o recorriendo el desarrollo del cilindro, tendré distintas combinaciones. Pero obviamente sí, va a haber un punto en un instante en el cual voy a tener la superposición de los dos efectos máximos, por lo tanto ese punto va a ser el más solicitado. Bien, si yo tuviera que analizar ese cilindro que está dibujado en la figura A, el elemento diferencial X, diferencial Y y diferencial Z, sin lugar a dudas, va a ser el punto de máxima solicitación por tensiones tangenciales para cualquiera de sus puntos, ¿no? No tiene nada que ver con la longitud. El momento flector me va a producir las tensiones normales máximas sigma X. En ese punto, o en un punto más cerca del empotramiento, o en un punto más cerca de donde está el plano que determina la traza. ¿Qué les parece? El de torsión es constante, el valor de tau. ¿Y el de sigma es constante o no es constante sobre la superficie, sobre la generatriz que está ahí encima del cilindro? Sobre esta línea. ¿Es constante el valor de sigma X o no? No, porque Sí. depende del momento. Bien. Si el momento vale 5, ¿cuánto vale la tensión en un punto superior? Vale momento por el radio, que es el mismo, sobre JP, que es el mismo. Y el momento es constante. ¿Sí o no? Sí, sí. Así que cualquier punto que tome me da lo mismo. ¿Cuándo no sería lo mismo? ¿Cuándo podría no ser lo mismo el valor de la tensión producida por el momento flector? Y cuando el momento flector no es constante. ¿Cómo hacer para que el momento flector no sea constante? O sea, en este caso usted supuso que aplicó momento.
O sea, directamente. Sí, claro. O en sea, el momento- pero para que varíe se podría ser un estado de flexión. O sea, se carga la pieza y ahí va a tener una variación de momento. Y no va a ser constante, sino que va a variar en cada sección. Claro, la respuesta por ahí más lógica sería decir que reemplazo el momento por una fuerza P aplicada en el extremo derecho. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si pongo una fuerza P en el extremo derecho, el momento ahí vale 0 y en el empotramiento vale máximo. ¿Están de acuerdo o no? Sí. Sí. Pero no es válido, porque la solicitación dice que descompongo un momento flector oblicuo en dos momentos, uno perpendicular y uno contenido. Quiere decir que cuando analizo la flexotorsión como la descomposición de un vector momento oblicuo en uno normal, torsión, y en uno contenido, flexión, siempre tengo un punto que va a estar sobre la superficie del cilindro, macizo, hueco, y que va a ser de combinación de tensiones tangenciales y normales máximas. ¿Sí? Para cualquier punto es lo mismo. Eso quería mostrarles que no había forma de que si yo tomo este punto acá, en cualquier lado, siempre vale lo mismo porque las expresiones de las tensiones sigma y de las tensiones tau son iguales. Lo único que puede cambiar es que acá sea negativo en vez de positivo, pero no cambia nada. Bueno, vamos a ver cuánto vale cada una. Para el punto generatriz ¿no? Diferencial X, diferencial Y, diferencial Z para ese elemento infinitesimal, tenemos que la expresión de sigma es momento flector por I sobre JG, porque acá es JG, es el eje neutro, coincide con el baricentro. Esto es pi por diámetro a la cuarta sobre 64, y sobre 2 es el radio, respejo en función del diámetro y me queda esta expresión. Esto es reemplazando I por el radio, y esto es pi por diámetro a la cuarta sobre 64. Acá es momento torsor por R, JP es pi por diámetro al cubo sobre 32, radio sobre 2, me queda 6. Quiere decir que si prestan atención y miran con cariño, tengo que el valor de las tensiones, estas máximas, y estas máximas, que obviamente van a conspirar para que la pieza rompa en algún punto de esta generatriz, en algún punto de estos, ¿sí? En definitiva me interesa que no rompa en ningún punto, no que rompa en uno sí y en otro no. No me importa exactamente la ubicación de este punto, si está más acá o más acá, pero en este punto tengo la combinación de las dos y he logrado colocar las tensiones que ocurren en función de las acciones que las producen. O sea, la tensión por el área y la tensión normal por el área son fuerzas por distancia de aumento. Pero acá yo he logrado poner estos valores de tensiones en función de los datos del problema. Mis datos del problema son momento flector y momento torsor. Entonces tengo estas dos realizaciones. Bien, en el punto donde se conjuguen, voy a tener un elemento como este, ¿no? Una tensión tangencial máxima sigma x de valor 32 momentos flector por pi diámetro del cubo, nada que no sepamos, y un valor de tensión tangencial que obviamente concurren o se alejan de la arista definida por dos planos. De acuerdo al teorema de Cauchy, tendré las tau xz. Componiendo lo que pasa en este punto, voy a tener una sigma con una tau. Y entonces voy a usar la fórmula que conozco. La única fórmula que conozco que me vincula sigma con tau es la del círculo Mohr. Tengo solo sigma x, no tengo sigma y. Entonces sigma x sobre 2 más menos sigma x sobre 2 al cuadrado más tau x al cuadrado. Esto debería ser la línea de la raíz. ¿Sí? ¿Y ahora qué hago? Y ahora reemplazo sigma x y tau por sus respectivos valores en función de los datos del problema. O sea que obtengo las tensiones principales en función de los datos del problema. Bueno, haciendo el reemplazo matemático correspondiente, me queda 16 momentos flector pi por diámetro del cubo sobre 16 momentos flector pi por diámetro del cubo, el paréntesis va hasta abajo, en los dos casos, al cuadrado. Esto sería sigma, esta sería tau. Y si meto esto entre la raíz, me queda esta expresión. Las tensiones principales valen 16 sobre pi por diámetro del cubo, momento flector, más o menos la raíz cuadrada del motor. Algunos a esto lo llaman momento equivalente, que es la suma de los cuadrados de los momentos flectores, y la raíz, esta raíz, tiene que ser menor o igual que el tau máximo, saco 16 pi por diámetro del cubo, y me queda otra vez
¿ven? Si saco 16 pi por diámetro del cubo fuera de la raíz, que estaba todo elevado al cuadrado, me queda otra vez este valor que se llama, en alguna bibliografía, momento equivalente. Fíjense que es sencillo, porque los momentos flectores y torsores son datos del problema. Y entonces yo puedo dimensionar, y si dimensiono voy a tener un eje y otro eje de los dos. Obviamente me voy a quedar con el mayor, o despejo de acá el diámetro, lo despejo de acá, paso el sigma 1, 2 como sigma admisible, y después verifico si ese diámetro me produce una tensión menor que la admisible, ¿sí? Pero básicamente puedo dimensionar, y obviamente puedo verificar este valor de tensión, ¿sí? En la suma, tiene que ser menor que la admisible, este valor de tensión tangencial máxima tiene que ser menor o igual que la admisible. Ecuaciones muy sencillas, si tenemos el concepto, en función de los datos. Si la sección fuera hueca, en vez de maciza, lo único que nos cambia es que el JP va a ser el JP macizo, ahora va a ser JP anular. ¿Sí? Si hacemos que D es el diámetro exterior y D es el diámetro chiquitito, y para que sea un valor menor que 1, hacemos D chiquita sobre D grande, y lo llamamos N. Estas son las correspondientes expresiones, que nuevamente, para un eje circular hueco, nos permitirían dimensionar o verificar. ¿Sí? Fíjense que acá yo saco sigma 1, 2, y con esos valores, calculando por el ensayo de sigma de influencia, puedo aplicar, ya tengo los valores unidos, puedo aplicar cualquiera de las teorías de roturas que vimos hace un ratito. ¿Qué pasa si aparte de la flexotorsión le ponemos una hélice, ¿sí? Generar un empuje axial? Entonces, aparte de las tensiones normales, producidas por la flexión, también vamos a tener tensiones normales producidas por el normal, y la expresión del normal era N sobre F, la tensión es N sobre F, y si es una sección circular es pi por diámetro pi por diámetro cuadrado sobre 4, escribo esto acá, pi diámetro cuadrado sobre 4, paso el 4 arriba, y ahora me va a quedar que en mi cubito elemental voy a seguir teniendo la misma tensión tangencial, pero el valor de la tensión normal va a ser la tensión máxima más la tensión normal. Esta producida por la flexión, esta producida por el normal. Haciendo los mismos reemplazos que hicimos hoy, la tensión era 32 momentos flector por pi por metro cubo, más la que le sumo debido al normal, y en consecuencia la de tensiones tangenciales es constante, y en definitiva nos queda esta expresión en la cual tenemos flexotorsión compuesta con axil. Para una sección circular maciza, no se olviden de ese pequeñísimo pero importante detalle. Y acá tienen un ejemplo habitual, muy característico. Está resuelto, así que no hay mucho problema. Pero siempre es interesante ver qué tipo de situaciones se producen. Tengo un rulemán acá, por lo tanto, está libre de girar el eje. Tiene un momento torsor producido en esta polea, ven que una vale 550 y la otra vale 400. Tengo otro momento torsor producido entre 300 y 200. Y entonces vemos por ahí cuánto valen los momentos torsores. ¿Sí? En realidad valen lo mismo porque el sistema en equilibrio. Fíjense que 550 menos 400 me da 150. Por 0,5 me da 75 de no sé qué cosa. Y acá tengo 300 menos 200 me da 100. 100 por 0,75. Es como que, por decir algo, no sé, acá tengo un motor que me está haciendo girar esta polea y acá tengo una esmeril para afilar cuchillos, por decir cualquier cosa. ¿Está? O sea, tengo una polea motora y una polea transmisora. Y este sistema, aparte de la torsión, fíjese, ¿cuánto vale la torsión en el punto A? ¿Quién me dice cuánto vale la torsión en el punto A?
Este es el problema de esta materia, ¿no? Si tenemos que ver el ejercicio y entenderlo, si no, ¿cuánto vale el momento en A? ¿Qué les parece? Me fijé, acá. ¿Cuánto vale el momento acá? El momento Cero. torsor. Correcto. Un instante antes, ¿quién me produce torsión? Nada. Acá tengo un momento torsor, vengo constante y cierro acá. ¿Están de acuerdo? O sea que voy a tener un momento torsor entre C y D. ¿Se ve o no se ve? Sí, sí. Bueno, vamos a ver el dibujo. Sí. Acá está, ¿ven? Entre C y D tengo un momento torsor constante. Acá tengo dos flexiones. No sé si ven las flexiones, ¿no? Estas dos fuerzas me van a tirar esto para abajo. ¿Sí o no? Mi eje va a querer deformarse de esta manera. ¿Sí o no? Sí. Y esa va a ser una flexión en el plano, si este fuera Z, en el plano ZI. ¿Se ve o no se ve? Sí. Y luego voy a tener otra flexión en el plano IX. ¿Están de acuerdo? Sí, sí. Bueno, vamos a hacer los diagramas. Con todos los puntos significativos. No vamos a hacer el ejercicio porque está resuelto más adelante. Pero bueno, ¿cuánto vale el momento? Vamos a hacer primero en el plano ZI. ¿Están de acuerdo? Para el plano vertical de la hoja. Para el plano ZI. ¿Cuánto vale el momento en A? ¿Cuánto vale el momento acá? Flector, ¿eh? El torsor ya lo dibujamos. Cero. No dibujo el torsor, ¿cierto? Pero el torsor sabemos que es un arquito. ¿Estamos de acuerdo? Lo dibujo para arriba si quieren el torsor. El torsor tiene un valor acá. Viene constante. Y cierra acá. Este es el diagrama momento torsor. ¿Sí? ¿Se ve? Ya sabemos Sí. por qué, ya sabemos todo. Bueno. Ahora, acá vale 0. ¿Cuánto vale el momento acá? Antes de la polea. ¿Eh? Ahí le paso. Antes de la polea. Crecimiento lineal tiene. Vamos a borrar, espera, que hice macana. Es solamente para que entiendan cómo trabajar. Después lo tienen que hacer ustedes solos. No tengo yo mucho más que ayudarles. Yo voy a poner acá una recta de referencia paralela al eje, ¿no? El momento acá vale 0. ¿El momento acá cuánto vale? Vengo del lado acá, vengo así. 0 también. 0. Claro, un instante antes, Cero. no tengo nada, vale 0. O sea que acá vale 0. Bueno, ¿acá cuánto vale? Acá, en ese punto. ¿Cuánto vale acá? Vale esto. ¿Y este valor qué es? ¿Cuánto vale este valor acá? La fuerza de la polea por la distancia. La fuerza de la polea, ¿a qué le llama fuerza de la polea? Vamos por partes. Acá justo tapé el número, pero creo que era 400, creo que era, ¿no? Sí. 400, sí. ¿Qué es la fuerza de la polea? A ver si me explicas. Y está bien que hables. 950 sería, Newton. Ajá, ¿por qué distancia? Desde C a A. No, hey. Yo vengo de acá. No me jodas, yo vengo de acá. Acá vale 0 y ahora vengo acá. No puedo ir para allá de vuelta. De A a C. De A a C. ¿Y cuánto vale el de A a C? 0,250 metros. Multiplico 950 por 0,25 metros. 237,5. ¿Eh? ¿Qué es 237?
El momento. ¿De dónde saca esa cuenta? 0,25 metros por 9,50. No, está mal, está mal, está mal, y eso es estática, y eso es lo grave, pero está bien que alguien hable. El momento acá, vamos a ponerle un colorcito más chévere, dijo el boliviano. Este momento acá, este momento, ¿quién me dice cuánto vale? No puedo creer que nadie me diga cuánto vale el momento acá. La reacción en RA por la distancia. ¡Correcto! RA vertical, este eje no está en equilibrio. Yo tengo que sacar cuánto vale RA vertical, tengo que sacar cuánto vale RB vertical. Y entonces este momento es RA vertical, este valor que saqué de, a ver, tengo una carga hacia abajo, descompongo acá y acá en los apoyos. Ahí están en metinga. Entonces de acá hasta acá tengo RA vertical por AC, por 0,25, me da este valor, ¿sí? ¿Se entiende cómo funciona? No calcularon las reacciones. Y eso es estática. Imagínense si en un final les piden dimensionar una flexión y ni siquiera están atentos con las reacciones. Bueno, básicamente entonces vamos a tener un momento, eso quería que me dijeran las reacciones acá, y voy a tener otro valor que va a venir acá y va a cerrar acá, que va a ser el otro. Bueno, si hacemos los diagramas, acá tengo, ven, RA por la distancia C, cierra en cero en el otro apoyo, de acá a acá no hay nada, y en el otro plano, en el horizontal, en el XZ, tengo el momento de la reacción hasta acá, que está el apoyo, y cierra en cero acá. El torsor es constante. Quiere decir que el torsor, ¿dónde va a ser importante el torsor? Entre C y D, que vale este número. Ahora, ¿qué punto es más dramático desde el punto de vista de la flexión? ¿El C o el D? ¿Qué les parece? El B, perdón. ¿Cuál punto es más dramático, el C o el B? ¿Se entiende mi pregunta? Este punto, fíjense que el torsor ahí vale esto. Para el punto B, el torsor vale lo mismo. Quiere decir que el torsor a cualquiera de las dos le... Ahora, ¿qué sección está más solicitada? La A no, la D menos. ¿Cuál está más solicitada, la C o la B? ¿La C puede ser? I don't know, me tiene que decir tal por tal motivo. ¿Cuál les parece que está más solicitada? Bueno, vamos a hacerlo, vamos a la cuenta, dijo él. ¿Cuánto vale el momento flector en B? Momento flector en B. ¿Cuánto vale? 75 Newton metro. Yes. ¿Y en C? ¿Cuánto vale en C? La suma de los dos. La suma. No, lo mismo no. No, hay que sumar. ¿Qué cosa? 118,75 Sí, No, 37. 118 más 37,5. más 37,5. ¿Sí o no? Sí. No. Por cuapa no. ¿Por qué no? Porque uno está actuando en este plano y el otro actuando en este plano, y hasta donde yo sé, si quiero sumar este más este, tengo que aplicarle Pitágoras. Que no es lo mismo, ¿no? ¿O sí es lo mismo? No es lo mismo. Entonces, ¿qué les parece si están terminando segundo de ingeniería? El alumno desconoce Pitágoras, le pone así, mi amigo, y ustedes se le van a llorar. Ay, qué boludo, ¿cómo no me di cuenta? Por eso les digo, esta materia, jóvenes, hay que pensar. Bueno, si hacemos Pitágoras, un valor es 75, el otro es 118 al cuadrado más 37 al cuadrado más la raíz cuadrada de todo eso, y eso nos da que 118 al cuadrado más 37 me da 124, el otro da 75. ¿Cuál es el momento más solicitado? ¿En C? En C.
¿Correcto? Acá dice que están calculadas las reacciones, todo lo demás. Entonces voy a tomar 124, que es el resultado final, y 7,5. Bueno, fíjense que acá aplico una teoría de rotura, ¿sí? Digo sigma 1 menor o igual que sigma de influencia, la tensión de corte, tau absoluto menor o igual que tau admisible. Esto lo agregué yo, sacamos y resolvemos cuánto vale el radio, que era lo que pedía. Ni siquiera le hemos enunciado. Determina el diámetro más pequeño usando... acá está, la teoría del esfuerzo cortante máximo. Perdón, yo pensé que lo había agregado. Sí, lo agregué, pero porque lo pide el enunciado. ¿Sí? Entonces, aplicando la teoría del esfuerzo cortante máximo, que decía que sigma de fluencia sobre 2 tenía que ser, ¿qué cosa? Mayor o igual que sigma 1 menos sigma 2 sobre 2, o sigma 1 sobre 2, depende si las dos tensiones estaban o no del mismo lado, ¿correcto? Y entonces con eso y aplicando la teoría de rotura, sacamos el valor del radio. ¿Sí? Respuesta 23,3 milímetros. Esto es cómo se aplica una teoría de flexotorsión y cómo se aplica una teoría de rotura. Si aplicáramos para el mismo ejercicio, 23,3, a ver, preguntamos, yo supongo porque no me acuerdo el resultado, pero para mentir estoy mandado a hacer. Con la teoría de Guest nos da 23,3. La teoría de Guest era esa que era un cuadrado y dos diagonales. Y con la de la elipse de la máxima energía de distorsión, ¿qué me tendría que dar? ¿Un diámetro mayor o menor? ¿Se entiende lo que pregunté? No se entiende nada. Una teoría era esta, 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 esta. Bueno, me salió fea, pero era esta, ¿correcto? Y la otra era una elipse que hacía así, ¿no? Si para esta teoría me dio 23,3, para la elipse, ¿qué me tendría que dar? ¿Un valor mayor o menor de diámetro? En teoría estamos filosofando, ¿eh? Así se razona. Menor puede ser. Claro, menor, porque esta es menos segura, digamos. La de la máxima energía de distorsión es más generosa. ¿Estamos de acuerdo con ese concepto? Para mí también tendría que haber un valor menor. Bueno, pero vamos a ver si es verdad, por ahí le erramos de cabo a rabo, ¿no? 23,3 para un caso. Si aplicáramos la máxima energía de distorsión. No, acá no hizo esa comparación. Dijo, si este diámetro lo sacamos, este está muy bueno el ejercicio, por eso lo dejé. Este diámetro sacamos aplicando la teoría de la máxima energía de corte, de Guest. Ahora, resulta que con ese diámetro no me verifica la de la máxima energía de distorsión. Sigma 1 cuadrado menos sigma del cuadrado, reemplazo, pongo los valores y me da 1069 contra 10.000, 10.069, no verifica, mentira, sí verifica, porque 10.069 no está ni en el orden del 1%. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Pero ven, ahí tengo, calculo un diámetro por una, capaz que al revés lo hubiera dado, si yo hubiera calculado el diámetro por acá, me hubiera dado un diámetro menor y cuando reemplazar acá no me hubiera verificado. Son todas sutilezas. El profesor que hace el ejercicio puede acomodar los números para que le dé uno u otro valor, ¿sí? Y bueno, una clase breve, corta de aplicación. Yo quería hacer un ejercicio, me dijeron que lo van a hacer en la práctica de una viga espacial, sometido a los distintos tipos de solicitaciones. Siempre acuérdense y no pierdan de vista el recorrido. Yo voy de tal lado a tal lado, ¿sí? Eso es muy importante porque para que no se pierdan, si yo tengo una barra así y una barra así, ¿sí? Y armamos una terna de eje rápido. No voy a hacer ningún ejercicio porque no les quiero hacer perder el tiempo. Pero si esto es Y, esto es Z y esto es X, voy a checarle un poco el lápiz, y tengo
tres fuerzas, una así que actúa en Z, una así que actúa en y una acá que actúa en X. ¿Cómo saben qué esfuerzo se produce? Eso le van a pedir, por ejemplo, dimensionar esta barra o verificar que la máxima tensión no supera un valor admisible. Básicamente siempre terminamos con los mismos dos ejercicios. Dimensionamos o verificamos. ¿Cómo hacemos para resolver esto? Dibujamos la barra las veces que sea necesaria y calculamos los esfuerzos producidos por cada una de las fuerzas. ¿Sí? Acuérdense siempre de, si tienen que hacer este tipo de ejercicios, que por ahí se los dan, incluso se los dan más complicados, de colocarle los subíndices, ¿cierto? Esta es la fuerza, pongámosle P en Z, esta es P en X, y esta es P en Y. Claro, después le van a poner acá un momento torsor o una carga distribuida, pero arranquemos con lo más fácil. Si yo pongo esta barra, que sería esta, mi terna de ejes es la misma, y quiero saber qué efectos me produce P en X. ¿Qué efectos me produce P en X en esa barra? Esta. Quiero hacer el diagrama de esfuerzos. P en X por esta longitud que vale AB. Acá está empotrado, ¿cierto? Momento flector. Un momento flector. Tracciona del lado de... ¿Dónde tracciona? Esta barra se deforma así. ¿Correcto? Por lo tanto, tracciona acá. Estoy ubicado en el plano. ¿En qué plano estoy? ZX. Correcto. O sea, tengo un diagrama de así, ¿sí? Este es el valor máximo. Lo voy a poner así como que máximo. Y es una tensión máxima, ¿no? Esta es una sigma máxima. ¿Cuánto vale? Fuerza por distancia, P por, ¿está? Y esto me da el momento. Me da un momento, ¿está? Bien. ¿Y qué más me produce P en X? Corte. Correcto. Me produce un corte. ¿Cómo es el corte? ¿Cómo es el corte? Constante. ¿Sí? Quiere decir que en el punto B, suponiendo que el de abajo era el A, ¿no? Si este era el A y este es el B, la sección más solicitada es la sección B, desde el punto de vista de la fuerza X. ¿Están de acuerdo o no? ¿Qué Sí. tengo acá? Sí. Tengo un momento flector y tengo un corte. ¿Están de acuerdo? Bueno, ahora analizo la fuerza P en Z. ¿Qué me produce P en Z? Compresión. Un normal de compresión, ¿correcto? Bueno, entonces tengo un normal que es, lo dibujo donde quiero, pero es un esfuerzo de compresión y normal. ¿Y P en I qué me produce? Torsión. Momento flector y corte también. Sí, no me produce torsión ni a palos. Me produce una flexión acá así y me produce un corte. ¿Correcto? Bueno, vamos a ponerle nombre. Este corte, ¿cómo se llama? Corte en I. Este, ¿cierto? Corte en I. ¿Sí o no? Que es constante. Sí. Bien, y va para allá. ¿Ven? Este es un momento flector que vale P en I. ¿Por quién multiplicado por quién? Por LAB. ¿Sí o no? Este momento acá, ¿cuánto vale? P en I por LAB. ¿Están de acuerdo o no están de acuerdo? Sí. Bien. Ese es el valor. Ese momento flector, ¿en qué dirección actúa? ¿En qué plano está actuando? ZI. O sea, ¿en qué dirección?
Es un momento Menos flector en X. X. Es un momento flector en X. ¿Están de acuerdo? ¿Y en X para dónde? ¿Para la izquierda o para la derecha? Izquierda. Todo eso tienen que dominar, si no, ni se presenten. Bien, el normal es de compresión, o sea que va para arriba. Y es un normal en Z. Y luego tengo este momento flector que era el corte. El corte este era en X. Y va para allá. ¿Sí o no? Y este momento, que era P en X por LAB, este momento, lo mismo que acá, ¿no? P en X, pero en vez de P en X por LAB, ¿en qué plano actúa? ZX. ¿Sí o no? Sí. Entonces, ¿un momento flector en qué dirección? Este momento que En está Y. acá. Es en Y, absolutamente de acuerdo con usted, joven. En Y, ¿y en qué dirección? Positivo. Bueno, para acá, digamos. Yo ya no me confío ni en positivo ni en negativo. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, entonces ahora puedo hacer dos cosas, dimensionar o verificar. Vamos a suponer que yo quiera, qué sé, verificar que las tensiones no superan la misiles. ¿Qué es lo que tengo que tener de datos si voy a verificar? A ver quién me dice. Si voy a verificar, ¿qué tengo que tener de datos? La sección. Correcto. Tengo que ver la sección, tengo que saber que vale 5 por 4, 8 por 3, 2 por 1, que es circular, que es un perfil WD, que sea lo que sea, y tengo que tener su geometría. Bueno, entonces vamos a suponer que es una sección rectangular. Solamente estoy ejemplificando lo que van a hacer. Si Dios quiere en la práctica, tengo mis ejes principales de inercia acá. Y entonces, ¿qué hago ahora? Pongo los momentos. ¿Estos qué ejes son? Si yo vengo de acá para allá, ¿no? Yo vengo de A a B. ¿Sí? ¿Qué ejes son los que yo estoy mirando? Y XY. X e Y, ¿sí? O sea, estoy viniendo en la dirección Z, ¿correcto? Entonces, este va a ser mi eje X y este va a ser mi eje Y. ¿Y qué tengo que poner en evidencia ahora? Y ahora tengo que poner en evidencia las acciones. Y entonces voy a decir que tengo un momento en X que va hacia abajo, o sea, voy a tener un momento en X acá, ustedes después escribanle que es momento en X, voy a tener un momento en Y que va para acá, voy a tener un normal que actúa en toda la sección y dos cortes que actúan en toda la sección. El corte que va hacia arriba, el corte este en Z, este corte en Z, y después voy a tener un corte en Y que va para acá. ¿Qué tengo que hacer ahora? Y ahora lo único que me queda por hacer para resolver este problema es poner en evidencia los diagramas. Por ejemplo, toda esta sección va a estar comprimida, por un valor de tensión, que es el normal, sigma 1, por decir algo, ¿no? Sigma A, sigma L, que va a ser el esfuerzo normal sobre el área. Ahí tengo una primera tensión. Después voy a tener este diagrama de flexión, ese diagrama de flexión me va a producir, ¿qué cosa? Fíjense, este diagrama de flexión me va a hacer me va a comprimir arriba y me va a traccionar abajo. ¿Cuánto vale la tensión acá? ¿Cuánto vale la tensión ahí? La tensión, esta tensión acá, vale sigma igual a momento por I sobre J. Momento por I
o sea, la fórmula de flexión simple, JN. Y el azul este momento azul, ¿qué tipo de diagrama me va a producir? Va a producir un diagrama de tensiones normales que va a valer un valor acá, va a cruzar por acá y va a cerrar acá. ¿Dónde va a comprimir esto? Con la regla de la mano derecha va a comprimir acá y va a traccionar acá. Bien. ¿Quién me dice dónde está el punto más solicitado? ¿Quién me va a decir tú cuál es el punto más solicitado? Tengo tres tensiones normales. Una producida por la compresión, que es negativa. Otra producida por el momento en Z, que es positivo o negativo, según donde me pare. Y otro por el momento en X, positivo o negativa. ¿Cuál va a ser el punto más solicitado? ¿Cuál les parece? Para mí, Arriba a la de la izquierda. Arriba a la izquierda. ¿No? Ese. De compresión. Ese, porque acá tengo menos esto y menos esto. ¿Se entiende cómo funciona esto? ¿Qué me faltaría todavía acá? Y todavía tendría que haber puesto en evidencia, pero fíjense lo que es la matemática, ¿no? Tendría que haber puesto en evidencia, por ejemplo acá, un diagrama parabólico que representa ¿qué cosa? Este corte. Y este corte me va a dar un diagrama parabólico en esta dirección. ¿Qué pasa en el punto más solicitado acá con respecto a las tensiones de corte? ¿Cuánto vale la tensión de corte acá? 0. ¿Y acá? 0. Entonces yo, si estoy verificando, digo, mi punto más solicitado es este, el A, ¿correcto? El A. Y solamente tomo en cuenta las tensiones normales y aclaro y pongo para que el profesor no diga, oh, y este se comió. No. Dibujo, pongo el valor de tau del queso sobre el jabón, 3 medios del corte sobre el área, pongo y digo, y como ingeniero digo, y desprecio el valor de los cortes porque tienen valor 0 en el punto que estoy considerando como de máximas tensiones. ¿Se entendió? Esto hay que practicar 3, 4 ejercicios y uno le agarra la mano. Sobre todo, lo complicado es esto, ¿no? Si va para arriba, si va para abajo, si va en X, si va en Y. Si lo sumo, si lo resto, si tienen sentidos contrarios. Y lo más grave de todo esto es que los valores son acumulativos. O sea, lo que pasó en la primera barra se repica por 2 en la segunda barra. O sea, acá, en esta primera barra, ¿cuántos esfuerzos tuvimos? ¿Cuántos esfuerzos tuvimos? Uno de compresión, 2 de flexión y 2 de corte. ¿5 o no? Sí. Bien. ¿Cuántos vamos a tener en la segunda barra, en la inclinada? ¿Qué les parece? En la segunda barra, ¿qué esfuerzos tenemos? No lo voy a dibujar, solamente les voy a preguntar a ustedes. La barra CB. ¿Sí? CB. Vamos por partes. Empezamos con PNX. ¿PNX qué me produce? Momento flector. Flexión. Momento flector. PNX me produce un momento flector. ¿En qué dirección? En I. En Y. Esta fuerza por esta distancia me va a dar un momento flector, lo voy a dibujar por afuera de toda esta porquería, me va a dar un momento flector en Y. Así. ¿Están de acuerdo o no? Sí. ¿Qué más me va a producir PNX? Tracción. Tracción. Algunos hacen esto. Les muestro. Le ponen acá un sistema nulo de valor PX. PX. Esto no cambia nada. Esto no cambia nada porque el sistema es nulo. Y entonces dicen, esta con esta me dan, ¿ven el sentido? Me dan un momento flector en Y de valor PX por Y. Entonces, esta con esta me da el flector.
Y la que me quedó, esta que me quedó, ¿qué me produce? Me produce un normal. Quiere decir que aparte de un momento flector voy a tener un normal de valor Px. ¿Correcto? ¿Se entendió? Sí. Bien. En el otro tenía 5 esfuerzos, acá ya tengo 2. P en I, ¿qué me produce? La misma composición, si les ayuda, pongo una P en I acá y una P en I acá. Bien. P en I con P en I, estas dos, de sentido contrario, ¿qué me van a dar? Torsor. Un momento torsor. Muy bien el que dijo eso, ¿eh? Voy a tener un momento torsor. ¿En qué dirección? En X. Correcto. O sea, el momento torsor lo indicábamos como doble punta de flecha. Momento torsor en X. Sería la acción de esta con esta. Me quedó esta. ¿Y esta qué hago? La traslado acá. Y esta con esta, ¿qué me dan? Esta con esta, ¿qué me dan? Corte. No. No, Esta fuerza con esta. Fíjense, esto trata de girar así. Esta fuerza va a tratar de que esta venga para acá. ¿Qué me va a dar? Este valor por esta distancia me va a dar una flexión. Va a deformar en el plano XZ. En el plano XY me va a dar una flexión así. Me va a dar un momento flector de valor P en I, pero ahora por LSB, por esta distancia. Es fuerza por distancia. Esta es la que compone el momento. Y eso tiene sentido hacia abajo. ¿Ven que es difícil verlo? Y a su vez, sí, ahora sí, voy a tener un corte. Eso producido por PI. Y ya tengo 1, 2, 3, 4, 5. Ya tengo 5. Ya tengo 5. Y ahora me queda, ¿qué me produce P en Z? Flexión. P en Z la traslado sobre su recta de acción. No tengo ningún inconveniente en hacer eso. Quiere decir que a P en Z la traslado sobre su recta de acción y la coloco acá. Bueno, ¿qué hago? La equilibrio con una así y con una así. Esta, con esta, ¿qué me van a dar? Vector en I. Un flector en I, así. Miren, acá tenía otro y acá tenía otro. ¿Van viendo o no van viendo? Sí. ¿Ven? Entonces tengo que saber si van para arriba o para abajo. Esta se va a sumar con esta y se va a sumar con esta. ¿Correcto? Acá los tres son iguales, podrían no haber sido. Bien, entonces esta con esta me dio. ¿Y esta qué me da? La que me quedó. Corte. ¿Ven? En Z. Corte en Z. Y entonces, ¿cuántos esfuerzos tengo ahora? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tenía 5 en el primero. Y si todavía pongo otra barra más acá, podría tener 10, 12 efectos. Normalmente se le pone 2 barras, una para dimensionar y otra para verificar. Esto mismo lo pueden poner en un sistema de, por ejemplo, he visto ejercicio del tren de aterrizaje de un avión. Cuando la goma impacta con el suelo, bueno, ¿está? Básicamente lo que tenemos que tener es clara la regla de la mano derecha, poner momento en Y, momento en Z, normal en X y hacer la flechita de para dónde va. Porque cuando yo tengo la flechita, si no me equivoqué, es mucho más fácil saber cuál es sumo y cuál es re. Escucho preguntas y opciones. ¿Se entendió de qué se trata más o menos todo esto? De poder dimensionar o verificar estructuras aplicando los conocimientos que sabemos. ¿Sí? Y las correspondientes fórmulas. Bueno, si más o menos entendimos y no hay muchas discusiones, nos quedaría la semana que viene el tema final, increíble pero cierto, ya pasó el cuatrimestre, que es el de fatiga, diagrama de Werrell y concentración de tensiones. Que sería este tema. ¿Sí? Fatiga y concentración de tensiones, y con eso cerramos. Fatiga y concentración de tensiones no
son evaluados académicamente en el final, en la práctica. Sí, en la teoría. En la teoría, normalmente uno de los dos temas, o los dos le pregunto, yo en la teoría. Pero en la práctica no hay una práctica de fatiga ni de concentración de tensiones. Quedo a disposición si alguno tiene algún tipo de pregunta, alguna duda, algo que quiera que charlemos. Y si no, Dios mediante, nos vemos la semana que viene para liquidar el pleito en la parte, por lo menos en lo que es la parte teórica. Y asignarle el resto de las clases a la parte práctica. Profe, entonces para verificar una barra lo que yo tendría que hacer es encontrar el punto más solicitado, sumar las tensiones, o sea, hallar la tensión en ese punto y comparar directamente con la tensión admisible. Sí, pero acordate que tenés que ver cuál es el punto y si corresponde o no con el mismo plano, porque puedes tener tensiones normales o tangenciales en distintos planos. ¿Sí? Básicamente hay que ser prolijo, hay que estar atento, hay que usar los dibujitos, los gráficos, las flechitas, los signos, pero sí, no es ninguna otra cosa de eso. Bien. ¿Alguna otra pregunta de alguien que quiera? Y si no, les agradezco a todos por la participación y si Dios quiere, vemos la semana que viene la última charla. ¿Estamos? Un abrazo para todos, gracias.